Bueno, buenas tardes. Gracias a Agroconsultas por este espacio. De este lado está Lucas Bursaco, asesor del CREA La Roque Gualeguay, parte del equipo asesor del CREA San Miguel del Monte y asesor privado. El tema de la charla de ahora son estrategias de manejo para Entre Ríos. La charla va a tener esta estructura, un marco introductorio. Después vamos a hablar de lo que llamamos los 3 periodos críticos para el cultivo de soja en Entre Ríos. Y vamos a explicar un poco por qué este concepto, que serían siembra, emergencia, implantación, esa fase, el periodo crítico conocido como tal, el reproductivo, y lo que es cosecha. Entonces, antes de largar, la primera pregunta es, y para molestar un poquito, ¿para qué hacemos soja en la provincia de Entre Ríos? O si no hay alternativas mejores al cultivo de soja. Porque cuando vemos lo que hacemos en la provincia, y tenemos graficadas ahí en color celeste las campañas de la 2000-2001 a la 17-18, el área de soja oscila entre el 50 y el 60% del área cultivada en la provincia. Después hay un poco de maíz y un poco de trigo-soja para completar el área de siembra, pero tenemos un 50% de la provincia sembrada con soja de primera. ¿Y por qué digo para qué hacemos tanta soja? Porque cuando analizamos el negocio, este es el resultado de una empresa entrerriana a nivel de gestión, o sea, resultado por producción de 13 campañas, tomando los rendimientos reales de la empresa, los precios a los que efectivamente vendió y los costos reales que figuran ahí: costo directo de cultivo, arrendamiento, administración, gasto de comercialización, costos impositivos y costos financieros. Y cuando tomamos en esta serie de 13 años los resultados económicos de la empresa, vemos que se posiciona en primer lugar el esquema trigo-soja, con un resultado promedio de $87 por hectárea. En su conjunto, los dos cultivos. En segundo lugar, con un resultado promedio de $73 por hectárea el cultivo de maíz. Y soja de primera, un resultado negativo promedio de $16. Hay cuestiones que tienen que ver con la inversión, es un cultivo más barato. Es un cultivo probablemente que cuando pierdo menos, también cuando gano menos, pero que no viene siendo estable en los resultados económicos. Y bueno, esta es una relación de inestabilidad de precios con inestabilidad productiva. Entonces el primer mensaje era simplemente para molestar, y creo que en la provincia nos cabe mucho más trigo y nos cabe mucho más maíz. Y en términos de negocio, al menos mirando la historia para atrás y tomando años con más retenciones en los cultivos de cereales o menos retenciones, pero sigue marcando que la tendencia es mejor para el cultivo de maíz y para el cultivo de trigo-soja. Ahora sí, para no escaparme, nos vamos a meter en los 3 periodos críticos del cultivo de soja. ¿Y por qué digo que hay 3 periodos críticos para el cultivo de soja? Porque lo primero que hay que hacer en Entre Ríos es lograr el cultivo. Y algo que parece fácil, evidente para muchas zonas del país, cuando te metes en vertisoles y la dinámica que tienen los vertisoles de anegamiento prolongado, genera un clima propicio para la expresión de muchas enfermedades de semilla que terminan generando dumping off. Entonces, si yo trabajo de cosechar sol y arranco con un stand de plantas medio salpicado, arranco mal. Y es muy frecuente ver situaciones como esta, donde por ahí a lo lejos tengo un cultivo de soja espectacular, tengo los surcos marcados, pero cuando analizo la distribución espacial de estas plantas veo que estoy lleno de agujeros, hablando mal y pronto. Entonces ahí me entran un montón de plantas, ahí me entran algunas más, y lo que voy teniendo hacia madurez es menos capacidad de captura de luz para transformar esa luz en rendimiento. Ni hablar que esos espacios que dejo abiertos terminan siendo lugar para que proliferen malezas y algunas adversidades. Entonces, con el CREA completamos los datos de campaña, los datos de cultivo, y algo que le pedimos para los cultivos de trigo y para los cultivos de soja es: decime cómo estás percibiendo vos el lote en cuanto al logro. Y la pregunta es, ¿tenés sectores muy frecuentes con baja densidad, frecuentes, poco frecuentes, o directamente no hay? Y es una apreciación totalmente subjetiva de lo que perciben los técnicos en el campo de cómo se logró ese cultivo, pero lo divertido es que, aún siendo la apreciación subjetiva, cada vez que graficamos esta apreciación subjetiva, tenemos una correlación con rendimiento.
Entonces estamos fallando o tenemos que mejorar desde la captura de luz o de tener el lote completo logrado para poder capturar luz y transformarla en rendimiento. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, hay curasemillas un poco más modernos que nos cubren bien del complejo de hongos que nos generan dumping, como son Fomosis o Fusarium incluso. La otra es hacer análisis de patógeno de semilla, y lo vamos a volver a tratar este tema cuando hablemos de cosecha, cómo es. Y la otra es no ser tan optimista en los coeficientes de logro para vertisoles. Ahora pasamos al segundo periodo crítico, que es el periodo crítico en serio, que es el reproductivo. Y Entre Ríos es un mosaico complejo de tipos de suelos, pero lo voy a resumir en dos grandes tipos de suelos, que son los argidoles, que son argidoles vérticos principalmente, que se encuentran principalmente al oeste del río Gualeguay, y los vertisoles, que tengo ahí dentro de vertisoles un montón de vertisoles distintos, pero voy a reunir características generales para cada uno de los suelos para después trabajar las estrategias. Entonces dijimos, argidoles principalmente del río Gualeguay hacia el oeste, el río Gualeguay me parte de la provincia al medio, y tengo toda una franja importante desde Gualeguay a Victoria y subiendo para Nogoyá, que después se vuelve a expresar en La Paz. ¿Cuáles son algunas características de estos vertisoles? En general tengo buena infiltración y tengo un horizonte A mucho mejor para poder lograr los cultivos, pero también presentan un horizonte BT potente a los pocos centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros. Los vertisoles tengo muy baja infiltración, cuando digo muy baja es muy baja en serio, tengo 5 milímetros por hora o menos. Son suelos que tienen muy baja conductancia, o sea que entregan el agua, incluso estando a capacidad de campo, la capacidad máxima de un vertisol para entregar agua son 4,6 milímetros por día. Cuando yo tengo una atmósfera en enero que me está pidiendo 8 milímetros por día, eso es garantía de estrés. Entonces, el mensaje con esto es que yo estoy seguro en Entre Ríos que voy a tener estrés. Así tenga capacidad de campo, lo que me está pidiendo la atmósfera no es lo que me puede entregar el suelo, entonces el estrés hídrico está garantizado por conductancia. Tienen alta capacidad de retención de agua, pero tienen baja capacidad para entregar este agua. Entonces, una forma gráfica de mencionar esto es que tenemos un promedio de 1240 milímetros en 10 campañas para la provincia. Muchos de estos milímetros ocurren en primavera. Si partís desde agosto hasta diciembre tenés 540. En enero tenés 120 más. En febrero tenés 140 más. En marzo tenés 120 más. O sea que la demanda de un cultivo de soja, que puede estar entre 400 y 600 milímetros, la tenés cubierta. Pero tenemos dos problemas. Primero que el agua no entra porque tengo baja infiltración, entonces tengo lluvias muy potentes que generan escurrimiento y aún entrando el agua y estando en capacidad de campo, el suelo no me entrega todo el agua que tiene disponible. Y yo escuché una frase alguna vez que me gustó que es, dicho todo esto, hay dos conceptos, pero jugamos con dos líneas de 4, yendo al terreno futbolístico y ¿cómo es? Y después la otra, más técnica, si se quiere, es que hay que manejar estrategias de escape. Hay que escaparle al momento de máxima demanda, sí o sí. ¿Y cómo le escapamos? O nos anticipamos o nos retrasamos. Entonces, acá vamos a jugar un poco con las fases climáticas. Entre Ríos lee muy bien lo que es una fase niño, neutro o niña. Y lo pueden ver, están graficadas en estas curvas, en azul, los años niño. Fíjense que para noviembre, en el promedio de 20 campañas de años niño, yo tengo 200 milímetros y en diciembre tengo 250 milímetros promedio. Cuando me voy a los años neutros, eso es un poquito más bajo, y cuando me voy a los años niña, en noviembre estoy hablando de 80 milímetros, en diciembre estoy hablando de 80 milímetros, en enero no estoy bajo, estoy en 150 milímetros, y ya en febrero ya no tengo mucha lectura de la señal. Entonces, esta es una capa de información que tengo que integrar en la matriz de decisiones para ver qué siembro, cuándo y cómo. Y después tenés otra muy importante que es la logística. Vos no tenés un lote para sembrar, tenés un montón de lotes, entonces tenés que diseñar una estrategia logística donde vos vas a empezar el 15 de octubre,
pero seguro que te va a caer soja para sembrar el 5 de noviembre, el 10 de noviembre, el 15 de noviembre, el 20 de noviembre y hasta el 25 de noviembre, porque otra magia que tienen los vertisoles es que se secan muy rápido, entonces perdés rápidamente humedad de siembra. Las ventanas logísticas se achican. Parémonos en el 15 de octubre y pensemos qué siembro. Y para separar las aguas, hablemos de un argidol y una estrategia agresiva en un pronóstico de año niño o incluso neutro. Puede ser una estrategia de escape, pero que me posicione en una parte del periodo crítico en la primavera, donde en general tengo precipitaciones, pero además de tener precipitaciones, tengo menos demanda atmosférica. Entonces yo puedo pasar una buena parte del periodo crítico ahí, puedo armar una buena estructura vegetativa para captar luz y puedo llegar a enero con parte del rendimiento armado. Esa foto que figura ahí es el 30 de enero, una soja sembrada en octubre, grupo de madurez 4. Ahora, si yo estoy en un ambiente como puede ser un vertisol, me tengo que escapar un poco, y tengo que sembrar el 15 de octubre, me tengo que escapar un poco de enero. Y parece contradictoria la imagen, pero ahora la vamos a explicar un poco. En un vertisol tenés dos desafíos, digamos. Primero, que el cultivo llegue a generar el IAF crítico para poder captar luz al momento del periodo crítico y fijar todo el grano que pueda fijar. Si yo trabajo en un vertisol y el año es más o menos restrictivo, o es restrictivo simplemente porque es un vertisol y se me corre en 20 días la lluvia, puede ser que trabajando con un grupo de madurez 4 no me dé el desarrollo foliar de ese cultivo para poder captar radiación o tener plena intercepción a partir de R3. Entonces, ahí juego con un grupo de madurez 6 que va a tirar más nudos, más ramas, más hojas, y tengo más tiempo y más changüí para captar eventos de precipitaciones. Entonces tiene un periodo crítico larguísimo y en algún momento cuando llueva va a fijar alguna vaina. Son estrategias que no tienen un altísimo potencial, si bien de la mano de la genética han mejorado muchísimo estos grupos de madurez y en campañas como la 16-17 pudimos lograr con grupos de madurez 6, 4.000 kilos de soja. Pero en general trabajamos con un potencial más bajo y nos metemos, esa foto de vuelta es el 30 de enero y es una soja que está en R2, R3. Bien, ahora me paro en el 15 de noviembre, un poco más adelante, porque la logística me llevó ahí o porque decidí sembrar ahí. Y si yo meto incluso para un argidol vértico, por contraste, un grupo de madurez 4 el 15 de noviembre, a ese cultivo le va a costar mucho en la mayoría de los años llegar a un desarrollo vegetativo que me permita captar buena cantidad de luz. Entonces una estrategia puede ser, incluso en el argidol, estirar un poco ese grupo de madurez hacia un 5, un 5,5. En un argidol vértico, el 15 de noviembre puedo jugar la doble defensiva o el doble seguro, trabajar con un grupo de madurez 6 y estos son planteos que me llevan a estar en periodos reproductivos, incluso en marzo, estoy fijando rendimiento. Dicho todo esto, como no siembro un lote, sino que siembro un conjunto de lotes, y hablamos de jugar con dos líneas de 4 puede ser distribuir el riesgo. Entonces, distribuir los momentos donde me pongo los periodos críticos, donde pongo la fijación del grano, es saludable. Entonces, ¿qué hacemos en un año como este, con un pronóstico que está yendo entre niño y neutro todo el tiempo? Tenemos un 15-20% del área con grupos de madurez 4, que ahora vamos a ver que nos dan otra, no sé si otra ventaja, pero otra diversificación de riesgos. Tenemos un 50% más o menos del área en grupos que van del 5 a 5 largo, y tenemos lo que dé la diferencia de eso, que es como un 40%, posicionado en un grupo de madurez 6. Jugando un poco en cómo posicionamos fecha de siembra con esquemas como estos. Yo señalo para allá porque allá hay un monitor. No sé si me ven a mí y ven la pantalla, pero bueno, yo estoy moviendo las manos. Bien, nos vamos al tercer periodo crítico, que es el de cosecha. Y Entre Ríos está muy marcado porque en las últimas 4 campañas tuvimos 2 campañas muy complicadas para la cosecha. Una fue la 15-16 y la otra fue la 17-18. Entonces le pedí a un campo que está en el CREA, que tiene registros de muchos años de precipitaciones, que me actualice las lluvias.
Y estas son las lluvias de marzo, abril y mayo, que es donde nos cae la cosecha de soja, de los últimos un montón de años. No sé cuántos hay ahí, pero hay un montón. Y lo que quiero mostrar con esto es que lo que nos pasó en los últimos 4 años, de los cuales 2 tuvimos mucho problema por calidad de grano y por poder levantar el grano que habíamos generado, también pasó para atrás. Estas son las lluvias por mes para marzo, abril y mayo. Y yo voy a marcar ahora, bueno, esa me quedó mal animada, pero voy a marcar con flechitas años donde, por el volumen de lluvia que tuvimos, yo presupongo que pudimos haber tenido problemas de cosecha, ¿no? Entonces, si vos mirás la campaña 01-02, tuviste 252 milímetros en marzo, 252 milímetros en abril y 200 milímetros en mayo, que 200 milímetros en mayo son mucho más peligrosos que 200 milímetros en marzo, porque lo que tarda en secarse eso es mucho más. Bueno, y voy a ir pasando y créanme que hay campañas en estas flechitas que nos generan un problema. Fíjense la 06-07, 570 milímetros en marzo, eso seguro que gratis no fue. La campaña 10-11, 170 milímetros en mayo, la 12-13, 209 milímetros en mayo. Fíjense la 15-16 que les mencionaba, que tuvimos 400 milímetros en abril. Y la 17-18, que por números no asombra, pero tuvimos muchos días continuos de precipitaciones y entre abril y mayo sumamos más de 300 milímetros. Y esto generó esta foto que a más de uno le va a dar dolores de panza, que fue la soja podrida, soja con factor 50 o menos. Entonces, cuando pensemos estrategias de fecha de siembra y grupo de madurez de soja, tenemos que tener presente también la figura que está hacia la izquierda. Eso es estadística de 15 años del grupo CREA La Roque Gualeguay, que nos dice en función de cómo siembro y qué siembro, cuándo voy a estar levantando ese grano. Entonces fíjense que puedo jugar con grupo de madurez y fecha de siembra para dilatar la siembra de la cosecha de soja prácticamente en 2 meses, arrancando el 24 de marzo hasta arranques el 6 de mayo. Y con esto termino. Hay una pauta que era cuáles son los desafíos de la soja en Entre Ríos y les juro que son un montón. Uno es este que les mencioné ahora y otro muy importante está vinculado con la problemática creciente de malezas que estamos teniendo, que nos lleva a hacer aplicaciones muy frecuentes de herbicidas que generan impacto en cosas que conocemos, como puede ser el rinde de soja, y en cosas que no conocemos, como puede ser la biología del suelo o la escorrentía de esto en arroyos y ese tipo de cosas. Entonces esta es una línea de trabajo que le tenemos que meter foco en la provincia. Nada más. Muchas gracias.